vamos a realizar un ejercicio de cinemática. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de movimiento estamos estudiando. Si se trata de un movimiento a velocidad constante o un movimiento acelerado. Siempre van a ser movimientos rectilíneos, porque son los que estamos estudiando, los más sencillitos. Como vemos en la imagen, ese coche, que es el objeto de estudio, pues se va a mover en línea recta. Para identificar si lo hace a velocidad constante o de manera acelerada, vamos a leer el enunciado. En las imágenes 1 y 2 se representa la posición de un coche que se desplaza a velocidad constante. Ya tenemos aquí el tipo de movimiento. Se tratará de un movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos en el instante inicial en la imagen 1 y la posición al cabo de 10 segundos en la imagen 2. Teniendo en cuenta que el árbol se encuentra a 200 metros del semáforo y tomando como origen de coordenadas el semáforo, antes de seguir leyendo los distintos apartados, vamos a definir el sistema de referencia con las indicaciones del enunciado, porque recordad que para realizar correctamente los ejercicios de cinemática es indispensable tener un sistema de referencia. Si lo queremos hacer con las ecuaciones, que es como debemos hacerlo. Entonces, como me dice que tengo que tomar el origen de coordenadas en el semáforo, pues en las dos imágenes voy a marcar que la posición del semáforo es 0. Ese es el origen de coordenadas. Y como el árbol está a 200 metros, pues la posición del árbol, que está a la derecha del semáforo, será 200. Cada una de las marcas que hay en la imagen, en el eje X que hemos definido, está separada de la siguiente y de la anterior por 50 metros, por lo tanto, así que esa será la posición 100, 300, 400, 500 y 600. Y a la izquierda del origen de coordenadas, es decir, a la izquierda del semáforo, tendremos posiciones negativas. Esa será el menos 100. Ponemos también las posiciones, es decir, el eje, en la imagen 2. Ya podemos empezar a contestar las preguntas o hacer lo que me pidan. Dibuja el vector de posición, dice el apartado A, en cada instante de tiempo, cada una en la correspondiente imagen. Vamos a recordar qué es el vector de posición. Bien, la posición es una magnitud vectorial y se representa con el vector de posición, cuyo símbolo es la R y lleva una flecha encima porque es un vector, ¿vale? Es una magnitud vectorial. Y como leemos aquí, tiene su origen en el origen de coordenadas y su extremo, es decir, la punta de la flecha, en la posición que queremos indicar. Por ejemplo, en esta imagen, este ciclista está en la posición 20 y el vector de posición es la flecha roja que estamos marcando, que va desde el 0, el origen de coordenada, hasta la posición. Y en la segunda imagen, el vector de posición de nuevo va desde el origen de coordenada hasta la posición. Bien, como todavía nosotros no tenemos suficientes herramientas para matemáticas para expresar correctamente un vector, pues simplemente en una dimensión es suficiente con indicar la coordenada X, ¿vale? Pero recordar que la coordenada X puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando la posición está a la derecha del sistema del origen de coordenadas. O lo que es lo mismo, cuando el vector de posición indica hacia la derecha. Y es negativo cuando el vector de posición indica hacia la izquierda. Tiene sentido hacia la izquierda. Es decir, el signo me está indicando el sentido del vector. Los vectores tienen módulo, dirección y sentido. El sentido es hacia dónde indica la punta de la flecha, que puede ser 2. En el caso de vectores que tienen dirección horizontal, que son casi siempre los que estamos dibujando nosotros, si el vector apunta hacia la derecha es positivo y si apunta hacia la izquierda es negativo. Esto nos vale tanto para el vector de posición que estamos viendo ahora, como el desplazamiento que vamos a ver, como la velocidad o como la aceleración. Vector velocidad, vector aceleración, vector desplazamiento, vector posición,
todos hacia la derecha, positivos, hacia la izquierda, negativos. Pues vamos a dibujarlos en nuestro ejercicio. ¿Vale? Entonces, en la primera imagen, ese es el vector de posición R sub 0. ¿Vale? Posición inicial. Y en la segunda imagen dibujamos el vector de posición R sub 1, que van, como vemos, en los dos casos, desde el origen de coordenada hasta la correspondiente posición. También podemos indicar ya o escribir, porque lo vamos a necesitar en el siguiente apartado, la posición numéricamente, que no lo hacemos en forma vectorial, sino simplemente dando la coordenada x. X sub 0 es 600 metros y x sub 1, 400 metros. Vamos a calcular el desplazamiento y dibujar el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es este, incremento de R, ¿vale? R final menos R inicial. Y va, como leemos aquí, desde la posición inicial hasta la posición final. En la primera imagen, en este cochecito se ha movido desde aquí hasta aquí. Pues el vector de desplazamiento va desde aquí hasta aquí. Posición inicial, posición final. En la segunda imagen, el cochecito se ha movido desde esta posición hasta esta. Pues el desplazamiento es una flecha, el vector de desplazamiento que va desde aquí hasta aquí. Fijaros, ¿cuánto vale el desplazamiento numéricamente hablando aquí? Pues incremento de x será 60 metros. X final menos x inicial, 100 menos 40. Y aquí, pues se ha desplazado la misma cantidad, 60 metros. Pero para indicar que va hacia la izquierda, el valor es negativo. Efectivamente, y si hago posición final 40 menos inicial 100, me da menos 60. ¿Vale? Bien, porque aunque el desplazamiento también es una magnitud vectorial, nosotros por el momento calculamos numéricamente incremento de x, ¿vale? Como posición final menos posición inicial. Vamos a hacerlo en nuestro ejercicio. Entonces volvemos a escribir aquí los datos, que el t sub 0, 0 segundos, la posición son 600 metros. Y para t sub 1, 10 segundos, la posición son 400 metros. Pues con la fórmula, con la definición de desplazamiento como x final, en este caso x final es x1 menos x inicial, que en este caso le hemos llamado x sub 0, sustituimos 400 menos 600 y me da un desplazamiento de menos 200. Negativo, ¿qué significa? Lo que hemos dicho, que el coche se ha desplazado en sentido negativo, es decir, hacia la izquierda. Por eso el vector desplazamiento apunta hacia la izquierda. Ahí lo vemos, hacia la izquierda. Vamos a hacer el apartado C. Escribe la ecuación xt y representa la gráfica xt entre los instantes de tiempo 0 y 20 segundos. Es muy importante que aprendáis a escribir las ecuaciones ya, aunque sean ejercicios simples que se pueden deducir las respuestas sin necesidad de usar las ecuaciones, porque si no las aprendemos a usar ahora, cuando los ejercicios sean más complicados y no se puedan hacer de esa otra manera alternativa, no seréis capaces. Y además es que el objetivo es aprender a escribir las ecuaciones y a usarlas. Y además, una vez que tengamos la ecuación xt, va a ser muy fácil dibujar la gráfica xt. Todavía algunos sois capaces de dibujar la gráfica sin tener la ecuación, pero porque son casos muy simples. Vamos allá. Hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme, pues tenemos que tener presente la ecuación general, que es esta. X es igual a x sub 0 más v por t. La gráfica va a ser una recta y esto es la ecuación de una recta. Pero esta no es la ecuación que yo os pido. Yo os pido la de este movimiento. En esa ecuación, las variables, que son x y t, tienen que aparecer, ¿vale? La ecuación me va a dar el valor de x, cualquier valor de x para cualquier valor de t. Yo necesito x sub 0 y v para escribir mi ecuación. ¿Lo tengo? Pues vamos a ver. Bien. Posición inicial la tengo, ¿verdad? La posición inicial es 600 metros. ¿Tengo la velocidad? No, pero la puedo calcular muy fácilmente. La velocidad
la podemos calcular en los movimientos rectilíneos. Si no ha habido un cambio de sentido, y además el movimiento es uniforme, no puede haber cambio de sentido, la puedo calcular como incremento de x partido incremento de t. Y lo tengo porque ya he calculado que el incremento de x de menos 200 metros se ha producido, ¿vale? Este incremento cuando han transcurrido 10 segundos. Pues la velocidad será menos 200 metros partido 10 segundos, menos 20 metros por segundo. Negativa. ¿Es extraño que sea negativa? Para nada. Ya teníamos aquí el vector, que ahora se lo ha tapado un poquito, el vector de posición, pero esa otra flecha azul, que es un vector, es v. Venía en el enunciado. Me está diciendo que el coche se mueve hacia la izquierda, ¿vale? Por eso su velocidad me sale negativa. Simplemente es el sentido. Ya podemos escribir la ecuación. Solo tengo que tener presente la de arriba y cambiar simplemente x sub 0 por el valor correspondiente a este movimiento, que es 600, y la velocidad por el correspondiente valor de la velocidad de este movimiento, que es menos 20 por t. X y t permanecen porque son las variables. Y ahora es muy fácil dibujar la gráfica. Solo tengo que dar valores al tiempo y calcular con la ecuación la posición. Entre el intervalo de tiempo 0 y 20, pues yo he cogido el 0. Ya sabemos que para t0 la posición es 600. Si sustituís en la ecuación de arriba este t por 0, pues 600 menos 20 por 0, 600. Si lo sustituyo por 5, 600 menos 20 por 5, 500. Otra vez cambio el tiempo ahora a 10 y me da 400. Para 15, 300 y para 20, 200. Efectivamente, como yo he cogido cada vez un tiempo mayor en 5 unidades, pues me da una posición menor en 100 unidades, porque se está acercando al origen de coordenadas. Bueno, pues ahora solo tengo que dibujar mis ejes cartesianos. En abscisa represento el tiempo entre 0 y 20 y en ordenadas la posición entre 0 y 600. La posición inicial es 600. Estos valores de aquí son los puntos 0, 600. Ahora voy a poner el 5, 4, 500, el 10, 400, el 15, 300 y el 20, 100. Y al unirlo, como ya sabía, me da una recta, ¿vale? Efectivamente, el coche que estaba aquí en el 600 se está acercando cada vez más al semáforo. Por último, me piden con la ecuación calcular el tiempo que tarda en coche en llegar al semáforo. Podría calcularlo con la gráfica extrapolando, es decir, alargando la recta hasta que cortara al eje del tiempo. Y donde la corte sería el tiempo que tarda en llegar al semáforo, puesto que la posición del semáforo es 0, ¿vale? Es decir, pero yo lo tengo que hacer con la ecuación. Para ello solo tengo que saber que la posición en el semáforo, cuando llegue al semáforo, la posición del coche va a ser esa, es decir, 0 metros. Y le va a corresponder un tiempo t sub s, xs 600 menos 20 por t sub s, ¿vale? A cada posición le corresponde un tiempo y ambos valores tienen que satisfacer la ecuación. Por lo tanto, si sustituyo x por 0, el tiempo que obtengo es el tiempo que tarda en llegar al semáforo. Es donde corta la gráfica, ¿vale? Para x0 voy a ver qué valor le corresponde de t con la ecuación. La resuelvo. El 20s que está restando lo pasa sumando al otro lado y el 20 que está ahora multiplicando pasa dividiendo. Pongo las unidades para que veáis que me sirven. Al dividir 600 metros, una longitud, entre 20 metros por segundo, una velocidad, lo que obtengo es un tiempo, 30 segundos, que es el tiempo que tarda en llegar al semáforo. Lo podríais deducir sencillamente sin usar ecuaciones, pero entonces no estaríamos aprendiendo lo que tenemos que aprender, que es a usar las ecuaciones.